Buenas noches, soñador de lo insólito. Apaga la luz, acomódate en la cama y deja que la historia te envuelva, porque esta noche no vas a dormir con cuentos de hadas. Esta noche te voy a contar cómo incluso el poder absoluto no puede salvarte del terror más profundo, el miedo a la muerte. Y si alguna vez pensaste que los reyes vivían como en los cuentos, Enrique VIII se encargará de mostrarte que el final puede ser más espeluznante que cualquier pesadilla. Así que antes de que el sueño te venza, dale like, suscríbete y acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a olvidar fácilmente. Comencemos. El trono de Inglaterra, en el siglo XVI, no era solo una silla de poder. Era una jaula de oro forrada con secretos, traiciones, sangre y un hedor a muerte que se respiraba aún en los pasillos alfombrados del Palacio de Whitehall. Enrique VIII, aquel monarca que desafió al Papa, que se casó 6 veces y que decapitó a 2 de sus esposas, llegó al final de su vida como un monstruo atormentado, pero no por culpa de sus enemigos, sino por algo mucho más simple y más aterrador, él mismo. Imagina a un hombre hinchado con el cuerpo podrido por dentro, los ojos inyectados de furia y la mente cada vez más desgarrada por las voces del pasado. Así eran los últimos días del rey más temido de Inglaterra. Pero, ¿cómo llegó hasta mí? Todo comenzó cuando su cuerpo empezó a traicionarlo. El rey, otrora un joven atlético y deseado, se transformó en un ser grotesco. Tenía una pierna ulcerada que supuraba un pus tan fétido que los sirvientes se desmayaban al intentar curarlo. Una vez, uno de sus médicos dejó caer un frasco del ungüento mientras temblaba de náuseas. Enrique, enloquecido por el dolor y la humillación, mandó arrestarlo por traición. Sí, por traición. Por no soportar el olor de su cuerpo moribundo. Lo curioso es que nadie podía decirle la verdad. Nadie podía mirarlo a los ojos y decirle que se estaba muriendo, porque en su corte decir la verdad era un acto de suicidio. Él aún creía que era invencible, como si su corona lo protegiera del juicio divino. Pero en su interior, algo oscuro ya lo estaba devorando. En las noches dicen que murmuraba nombres, no los de sus consejeros, sino los de sus esposas decapitadas. Anne, Anne, ¿por qué me miras así? Balbuceaba en su lecho sudando frío. Un sirviente paralizado por el miedo jura haber visto cómo el rey intentaba agarrar el aire como si algo invisible se le acercara al rostro. «Llévensela. Dije que se la lleven», gritó con tal desesperación que los perros del palacio aullaron toda la noche. Y esto apenas comenzaba. Cierra los ojos solo si te atreves, porque lo que te contaré ahora está cubierto por los velos del silencio, oculto por siglos en los rincones más oscuros de la historia. Ya no hablaremos del Enrique VIII que firmaba decretos y levantaba castillos. Ahora nos adentramos en la mente descompuesta de un rey perseguido por sus propios pecados. A medida que los días pasaban, el cuerpo de Enrique se transformaba en su mayor castigo. No podía caminar sin ayuda, pero se negaba a usar silla de ruedas. Ordenaba que lo cargaran en brazos como a un emperador, aunque a los que lo tocaban se les pegaba el olor de su carne podrida durante días. Uno de sus lacayos, tras ayudarlo a subir a su lecho, pidió permiso para retirarse y se desmayó antes de salir de la sala. El hedor era tan insoportable que tuvieron que quemar las sábanas cada semana, como si el fuego pudiera purgar algo que ni el alma del rey podía limpiar. Y mientras su cuerpo se apagaba, su paranoia crecía. Veía conspiraciones en cada esquina. Uno de sus cocineros fue ejecutado porque el rey pensó que su sopa sabía a veneno. Su perro favorito, un spaniel llamado Cutie, fue arrojado al río porque ladró mientras él dormía y juró que estaba poseído por el espíritu de Tomás Moro. Los médicos, esos hombres vestidos con batas negras y olor a hierbas rancias, lo visitaban solo de día. De noche el rey no permitía que nadie entrara en sus aposentos.
Decía que los espectros se volvían más valientes cuando caía el sol, y es que su mente estaba llena de ellos. Soñaba que su primera esposa, Catalina de Aragón, venía a exigir justicia. En la pesadilla ella no tenía rostro, solo una corona de espinas y una voz que repetía: «Tu alma ya no es tuya, Enrique». La segunda esposa, Ana Bolena, se le aparecía con la cabeza bajo el brazo, susurrando letanías en francés antiguo, como si lo maldijera desde el más allá. A veces se levantaba gritando de madrugada, sin recordar por qué. Otras se quedaba mirando un rincón vacío durante horas, murmurando frases ininteligibles mientras apretaba con fuerza un rosario que él mismo había prohibido usar cuando rompió con la Iglesia Católica. La ironía era brutal. Quien se había proclamado cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, ahora rogaba en silencio a los santos que él mismo había mandado destruir. Sus consejeros no sabían qué hacer. Thomas Cranmer, el arzobispo, lo visitó una vez para leerle pasajes reconfortantes de la Biblia. El rey lo miró fijo, con los ojos como carbones encendidos, y le preguntó: «¿Y si yo soy Saúl? ¿Y si Dios me ha abandonado ya?». Cranmer no respondió, porque en el fondo también lo temía, no como se teme a un hombre, sino como se teme a una tormenta que arrasa todo lo que toca. Y entonces llegó el invierno, el verdadero, el del alma. En los últimos días de enero, las ventanas del palacio escupían ráfagas de viento helado que aullaban como fantasmas. El fuego de las chimeneas no alcanzaba a calentar la habitación del rey, donde yacía como una bestia herida, apenas cubierto por mantas empapadas en sudor. Su voz ya no era voz, era un eco ronco, seco, entrecortado por la fiebre. Sus sirvientes le daban vino mezclado con opio para calmarlo, pero él lo escupía gritando: «No quiero dormir. Si duermo, ella vendrá por mí». Nunca explicó quién era ella. Algunos decían que era Ana Bolena, otros decían que era la muerte misma, disfrazada de reina. Y entonces sucedió algo que nadie se atrevió a contar públicamente, pero que quedó registrado en los diarios personales de un joven mozo de palacio. Una noche, al cambiarle las vendas de la pierna, una úlcera explotó, literalmente. La herida se abrió como una boca furiosa, arrojando pus y sangre sobre el piso de mármol. El olor era tan insoportable que 2 sirvientes vomitaron en el acto. Uno de ellos, llorando de desesperación, juró haber visto algo negro salir de la herida y escabullirse bajo la cama. Una sombra que no era de este mundo. Desde entonces, nadie volvió a entrar solo a la habitación del rey. Ni siquiera los más fieles. La puerta permanecía cerrada por dentro, y aunque él pedía compañía, los guardias mentían diciendo que no oían sus llamados. Preferían dormir fuera, en el suelo congelado, que arriesgarse a entrar en esa cueva maldita. El rey había dejado de ser rey. Era un espectro, un alma que aún no se atrevía a morir y un cuerpo que ya no quería vivir. Y lo más aterrador es que, incluso en ese estado, aún conservaba el poder para condenar con una palabra. Un gesto suyo bastaba para que alguien fuera arrastrado a la Torre de Londres. Pero en lo profundo de su mirada vidriosa, ya no había rabia, solo miedo. El miedo de un niño que sabe que no hay forma de esconderse de la justicia, ni siquiera con una corona en la cabeza. Y así como un león herido, se arrastró hacia su final. Respira hondo, porque lo que sigue no es solo el final de un hombre, es el desmoronamiento de un imperio tejido con mentiras, sangre y un miedo que ya nadie podía ignorar. Vamos a entrar en la oscuridad misma, porque el final de Enrique Opino fue más que una muerte. Fue una advertencia. El 27 de enero de 1547, el silencio reinaba en Whitehall. Nadie hablaba, nadie se reía. Los pasillos estaban vacíos como si el palacio entero hubiera sido embrujado. Solo un puñado de criados caminaba descalzo, para que el sonido de sus pasos no perturbara la agonía del rey. Enrique ya no respondía.
No comía, no dormía, no se reconocía a sí mismo en los espejos cubiertos con telas oscuras, porque eso también ocurrió. Los espejos del palacio fueron tapados por orden suya. Decía que algo los usaba para espiarlo desde el otro lado. Esa noche la fiebre alcanzó su punto más alto. El médico real, William Butts, murmuró en voz baja que el rey no pasaría de esa madrugada. Pero había un problema. Enrique VIII no había firmado su testamento completo, y según la ley inglesa, un rey no podía ser declarado muerto sin que su muerte fuera segura y conveniente para el reino. El resultado: los médicos y nobles fingieron que aún vivía, incluso cuando su cuerpo ya estaba frío. Durante 2 días, el cadáver de Enrique se mantuvo en su cama, rodeado de cirios y fragancias que no podían disimular la putrefacción que avanzaba a un ritmo alarmante. No se atrevieron a moverlo, no por respeto, sino por miedo. Y es que su cuerpo explotó. Sí, tal como lo oyes. Uno de los hechos más espeluznantes que ha sido omitido en muchas versiones suaves de la historia es que el vientre del rey se reventó, literalmente, debido a la acumulación de gases y a la gangrena interna. El líquido negruzco y pestilente se escurrió por las sábanas, cayendo al suelo como si el mismísimo infierno hubiese abierto la boca. Uno de los presentes, según documentos del siglo XVII, vomitó sangre por el impacto del hedor y tuvo que ser retirado inconsciente. Otro juró que escuchó un susurro desde el cuerpo del rey, algo que no se ha podido explicar hasta hoy. Muchos pensaron que era una alucinación colectiva provocada por el terror. Pero hay quienes aseguran que fue una risa, una última burla de un alma que se negaba a ser juzgada. Durante esos días de ocultamiento, el palacio se llenó de ruidos extraños. Puertas que se abrían solas, velas que se apagaban sin viento. Un joven paje afirmó haber visto al rey de pie en su sala de armas, con el pecho abierto y la mirada fija en el escudo de armas de los Tudor. Nadie le creyó. Pero esa misma noche, el escudo cayó al suelo y se partió en 2. Finalmente, cuando ya no hubo forma de ocultar la descomposición, cuando el hedor invadió hasta las cocinas, el Consejo Real se vio forzado a anunciar la muerte del rey. Pero incluso ahí, el drama no terminó. El ataúd fue sellado a toda prisa. Lo encerraron con cadenas de hierro y lo cubrieron con capas de plomo para evitar que los fluidos salieran. El traslado a Windsor fue una procesión silenciosa, como si nadie quisiera acompañar el cadáver. Y durante la marcha, el ataúd goteó. Sí, goteó un líquido espeso y oscuro, que caía sobre las losas del suelo de la capilla donde descansó provisionalmente. Los monjes presentes, horrorizados, recordaron una antigua profecía de hace más de un siglo. Un rey delgado morirá de hambre, un rey gordo morirá desbordando muerte. Enrique fue ese segundo rey, y en la capilla donde su ataúd rezumaba putrefacción, los animales, literalmente, comenzaron a lamer el fluido que caía al suelo. Cerditos, un perro callejero. Un monje escribió en su diario: los demonios comieron de él antes que los gusanos. El funeral fue más un trámite que una ceremonia. Su heredero, Eduardo VI, apenas tenía 9 años, y el reino, sumido en una niebla de dudas y divisiones, sabía que el gran león de Inglaterra había caído, no por una espada, sino por sus propios pecados. Nadie se atrevió a tocar su anillo, nadie reclamó sus ropas, todo fue enterrado o quemado. Y desde entonces hay quienes afirman que en las noches frías de enero, si te acercas a la capilla de San Jorge en Windsor, puedes oler algo dulce y pútrido, como si alguien todavía supurara desde el otro lado. Quédate conmigo solo un poco más, porque cuando parece que todo ha terminado, es cuando la historia comienza a nieblar más fuerte. Los muertos no descansan cuando han dejado tantas cuentas sin saldar, y Enrique VIII dejó más que deudas, dejó heridas abiertas en la historia de un país entero. Tras su entierro, sellado en piedra y plomo, Inglaterra no suspiró con alivio. No hubo paz,
Lo que vino fue un eco, un susurro en los pasillos del poder. Porque cuando un tirano cae, lo que queda no es el silencio, sino el vacío. Y en ese vacío comenzaron a crecer los fantasmas de su reinado. Su hijo, Eduardo VI, era solo un niño, inteligente, pero débil. Un peón en manos de hombres que habían temido al padre y que ahora se disputaban el futuro como hienas sobre un cadáver. Y es que el legado de Enrique no fue una herencia, fue una maldición envuelta en oro, una isla dividida por la fe, ensangrentada por el miedo y quebrada en la raíz de su alma. Muchos de los que sirvieron al rey comenzaron a morir en extrañas circunstancias. Thomas Seymour, su excuñado, fue acusado de conspiración y ejecutado. Thomas Cromwell, su antiguo consejero y artífice de muchas de sus decisiones más crueles, ya había sido decapitado por el mismo rey que lo elevó. Era como si Enrique, incluso desde la tumba, continuara purgando su corte. Y entonces surgió una historia, una pequeña leyenda, casi olvidada, que nació entre los muros del monasterio de Sion, donde su cuerpo descansó una noche antes de ser llevado a Windsor. Un monje ciego afirmó haber sentido una presencia sobre su cama esa noche. Describió un peso sofocante, un sonido húmedo de pasos arrastrándose y una voz ahogada que decía: «No me dejes solo, no me dejes aquí». Los otros monjes lo encontraron convulsionando al amanecer. Nunca volvió ni iba a hablar. Y en las semanas siguientes, 2 más murieron sin explicación. Desde entonces, el monasterio fue abandonado. Algunos podrían decir que no fue más que coincidencia. Otros, en cambio, creen que la oscuridad de Enrique era demasiado grande para ser encerrada en una tumba. Durante generaciones, el nombre de Enrique VIII se convirtió en un susurro incómodo en las aulas y los púlpitos. Los reformistas lo llamaban valiente, los católicos, monstruo, los poetas lo evitaban. Y el pueblo solo recordaba las ejecuciones, las hogueras, el miedo en los ojos de las reinas que caminaban hacia el patíbulo. Pero lo más extraño es esto: ningún retrato suyo envejece bien. No es un mito, es una curiosa verdad de la historia del arte. En cada pintura que cuelga en museos y castillos, la figura de Enrique parece más retorcida con el paso del tiempo. Sus ojos, antes orgullosos, hoy parecen vacíos. Su expresión, antes altiva, ahora parece un grito congelado. Una restauradora del siglo XX confesó que cada vez que trabajaba sobre uno de sus cuadros, sentía una presión en el pecho, como si alguien respirara detrás de ella. Renunció al proyecto. Se convirtió en jardinera. Y así, lentamente, el mito se tragó al hombre. Pero no por completo, porque si uno escarba lo suficiente en los registros, si observa los márgenes de los diarios, si escucha con cuidado lo que nunca se dijo en voz alta, descubrirá algo aún más perturbador. Antes de morir, días antes de su delirio final, Enrique VIII mandó llamar a un escribano. El hombre llegó con pluma y pergamino, temblando de miedo. El rey no podía hablar bien, pero hizo que lo escuchara de cerca. Y lo que le dictó fue corto, unas pocas frases, las últimas palabras escritas de su reinado. Si hay justicia, no escaparé. Si hay infierno, ya lo he probado. Si hay Dios, que tenga piedad de un rey que se creyó más que hombre. El escribano copió las palabras, firmó el documento y luego desapareció. No hay rastro oficial de su nombre en los registros posteriores. Solo una mención anónima en una carta del archivo real que dice: «El que escuchó al rey murió en el silencio». Y así terminó todo. Ya casi terminamos, pero todavía queda un último susurro que contarte. Uno que no solo cierra la historia, sino que la transforma en algo más que pasado. Porque cuando una vida como la de Enrique VIII termina, no se apaga, se convierte en advertencia. Después de su muerte, su tumba fue sellada bajo el coro de la capilla de San Jorge en Windsor. Pero aquí viene lo extraño. Nunca tuvo un monumento, ni una estatua,
ni una lápida con su nombre tallado, ni un epitafio grandioso como los reyes solían merecer. Y no fue por olvido, fue por miedo. Él mismo había ordenado construir un sepulcro colosal en vida, un monumento que haría temblar al mundo. Cúpulas doradas, mármol traído de Italia, figuras de ángeles de bronce. Pero jamás se terminó. Murió antes. Y cuando murmuraron la idea de levantarlo póstumamente, los sacerdotes y nobles de su corte respondieron con una negativa seca. «No despiertes lo que ya ha dormido», dijo uno. Y así, el gran rey de 6 esposas, el que quebró a Roma, el que hizo temblar a papas y a cortes enteras, descansa sin nombre, bajo el suelo, junto a la reina Jane Seymour, la única que murió sin ser rechazada, ejecutada o exiliada, la única que le dio un heredero, y según algunos, la única que alguna vez amó de verdad. Pero incluso en su tumba, Enrique no reposa. Los soldados que hacen guardia nocturna en Windsor aún susurran que a veces, cerca de la medianoche, escuchan pasos pesados recorrer el suelo de piedra. No son los pasos elegantes de un noble, son lentos, arrastrados, como si algo enorme y adolorido caminara con dificultad, y en el aire un olor metálico y dulzón se filtra por las rendijas, como si la historia aún sangrara. La capilla donde yace fue escenario de muchas coronaciones y funerales, pero hay un protocolo no escrito entre los guardianes del lugar. Nunca te pares sobre su tumba, ni por descuido, ni por rebeldía, ni por juego, porque los pocos que lo hicieron enfermaban, tenían pesadillas, o escuchaban en sueños una voz ronca y colérica que decía: «Tú no sabes lo que hice, y no sabes lo que volvería a hacer». Ahora bien, uno podría pensar que todo esto es solo parte de una narrativa exagerada, típica del folclore inglés. Pero hay algo que no puedes ignorar. El eco de los actos no se borra con el tiempo. Y en el caso de Enrique Boindo, cada ley, cada ejecución, cada palabra firmada con su anillo real, todavía se siente como un frío en la nuca de la historia. Porque su legado no es solo una iglesia separada de Roma, ni una dinastía dividida, ni una colección de matrimonios rotos por la corona. Su verdadero legado fue el precio de creerse intocable. Un rey que construyó su poder sobre el miedo acabó siendo esclavo del miedo mismo. Un hombre que mandó decapitar a quienes lo contradecían terminó huyendo de sus propios fantasmas. Y ese quizás sea el destino final de los tiranos. No mueren con la espada, sino con la culpa. Y mientras tú, querido oyente, te acomodas para dormir, mientras tus párpados se rinden al peso del descanso, recuerda esto: hasta el más poderoso puede terminar devorado por lo que él mismo ha creado. Así que sueña con cuidado, porque hay historias que no terminan cuando cierra el libro, sino cuando se apaga la luz. Y así llegamos al final, no solo del relato, sino del eco de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, a manos de sí mismo. La historia de Enrique Boconto no es solo una crónica de traiciones, guerras y esposas perdidas. Es en el fondo la historia de un alma que jamás encontró paz. Un rey que destruyó lo sagrado por ambición, que rompió juramentos por deseo y que al final descubrió que el trono más alto no protege del abismo más profundo. Podríamos pensar que todo esto quedó enterrado hace siglos, sellado en piedra, olvidado entre las sombras de los castillos y las páginas de los libros. Pero número, la verdad es que el pasado nunca muere, solo se esconde, y Enrique sigue ahí, no en su tumba, ni en sus retratos retorcidos, sino en cada poder que se cree de eterno, en cada mano que firma una injusticia con la excusa de un bien mayor, en cada hombre que busca dominar el mundo sin haber conquistado primero su alma. Él fue advertencia y también castigo. Así que cuando esta noche cierres los ojos y te envuelvas en la oscuridad de tus propios pensamientos, piensa en esto. ¿Cuánto de Enrique Beichemo hay en nosotros cuando dejamos que el orgullo mande más que el corazón?
Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este viaje por los últimos y aterradores días del rey te estremeció, te hizo pensar o simplemente te llevó a otro tiempo y espacio, no olvides darle like al video, porque eso nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas, aunque a veces duelan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí cada noche es una puerta, y cada historia una llave que abre los rincones más oscuros del pasado, de la mente y del alma. Nos vemos en el próximo sueño o en la próxima pesadilla. Tú decides. Hasta entonces, que descanses, si puedes.